salvos y santificados en Cristo. Soy parte de la iglesia Función de Duarte, que el pastor del reverendo licenciado Luis A. Berrío Flores. Para mí es un gozo y un placer poder estar nuevamente para poder dar la clase. Esperamos que nos gocemos. En estos momentos pues vamos a empezar a leer la clase. La base central se encuentra, la base bíblica es en Primera de Pedro, capítulo 1, de los versos 13 al 25. La palabra del Señor es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas con la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive, permanece y permanece para siempre. Esta clase tiene como objetivo 3 puntos. El primero es ceñir los lomos del entendimiento para conocer la voluntad del Señor, despojarnos de los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia, comprometernos a vivir por el poder de su resurrección. El pensamiento central lee de la siguiente manera: nada podemos hacer por nosotros, por nuestros esfuerzos, pero Dios nos rescató y nos santificó por la muerte y la resurrección de Jesús. El texto áureo dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esto lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 21. Gloria a Jesús. En los datos generales, la enseñanza dice: la salvación no se logra por méritos y sacrificios humanos. El elemento esencial de la gracia que salva y purifica es la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El autor del número es el apóstol Pedro. Los personajes que vamos a tener aquí es el apóstol Pedro, los cristianos judíos dispersos en el mundo conocido,
que ya entonces, si tienes el expositor, vemos que hay un mapa ahí y ahorita vamos a ir tocando parte de lo que es el mapa. En la fecha de este libro, que fue escrita probablemente desde Roma entre los años 62 al 63 después de Cristo. El lugar o lugares donde todo esto se llevó a cabo fue el Ponto, Galacia, Capadocia y Asia y Bitinia. Los bosquejos del estudio. Dice, número 1, ¿cómo hacer para que la gracia de Jesús obre en nosotros? La parte número 2, ¿qué hace en nosotros el Cordero que murió y resucitó? Número 3, ¿qué se espera que hagan los rescatados y santificados? En la introducción, gloria a Jesús. Dice que este pasaje de la primera epístola de Pedro proclama el poder redentor y santificador de Cristo. Ahora, nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. ¿A qué se refiere con esto, amado? Que nosotros, para nosotros haber sido salvos, gloria a Jesús, se tuvo que pagar un precio a muerte de cruz y derramar en este caso Jesucristo tuvo que derramar su sangre preciosa para que nos pudiera perdonar nuestros pecados y de esa misma manera lavarnos en su sangre y ser purificados para la gloria de su nombre. Ahora, lo que vemos también aquí es que cuando dice que nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, o sea, la enseñanza que de un principio nosotros estábamos aceptando o estábamos recibiendo en nuestros hogares, no importa qué tipo de religión, podemos incluir aquí cualquier religión católica, cualquiera de estas religiones que hay ahora mismo también, que realmente no nos enseñan la palabra en verdad, porque al único que hay que adorar y darle toda honra y todo loor se llama Jesucristo y al Padre. Gloria a Jesús, que es Dios. Ahora bien, para esto tuvo que ser un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, que en la antigüedad, para que el pueblo hubiese sido purificado o hubiese tenido el perdón de los pecados que ellos cometían, tenían que hacer un sacrificio con un cordero totalmente limpio, sin mancha, de ninguna manera. Tenía que ser algo sumamente perfecto para poder llevar a cabo este sacrificio. Hoy por hoy vemos que Jesús fue el cordero inmolado que llegó a la cruz para perdonarnos a nosotros. Por tal razón es el único cordero y es la última vez que de ese entonces que se hacen estos tipos de sacrificios buscando cordero o algún macho cabrío que se pudiera usar para beneficio de gloria a Jesús, de un sacrificio. Ahora vemos que en el mensaje de Pedro están estas palabras: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean de Dios. La obra que Jesús consumó para nuestro bien consistió en dos partes. Él entregó su vida como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso es indiscutible. Y resucitó de los muertos para darnos la vida eterna. Y eso lo dice en 1 Corintios 15, del capítulo 15, del 20 al 22. Ahora, en este estudio vamos a ver los tres aspectos de la obra que el Señor realiza en nuestra vida. El primero es
veremos que es posible ser santificado en el Señor. Pero tenemos que entender y obedecer su palabra. Porque si no entendemos lo que estamos leyendo y no la obedecemos, en vano es la lectura y el sacrificio de querer hacer la voluntad del Señor. Eso es como cuando estamos conduciendo, que hay un patrón de leyes ya establecidas, y que si usted no cumple la ley al pie de la letra, el policía o el oficial lo va a detener y por tal razón le va a dar una multa. Por tanto, usted no obedeció las reglas que se le impartió al conducir, por tanto, usted lleva una penalidad. Ahora, debemos que entender y obedecer su palabra. Segundo, se nos manda a poner nuestra confianza en su sacrificio personal. Cuando hablamos de confianza, podemos hablar también de nuestra fe. Si no ponemos esa fe o la confianza, gloria a Jesús, en el sacrificio que Él hizo personalmente, de nada vale. Y es su sangre preciosa la que nos limpia de todo pecado. O sea, no hay otra cosa que se pueda hacer o que el hombre pueda hacer para poder limpiar sus pecados, sino que en este momento sería recibir a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador y dejar que Él entre a su vida y Él lo transforma. Gloria al Señor. Además, se nos exhorta a actuar en el poder de su gloriosa resurrección como una señal de victoria. Ahora, el Señor espera que vivamos en el poder de su resurrección. Generalmente se distingue al creyente de los demás por su amor entrañable a los hermanos. En el primer capítulo, gloria a Dios, ¿cómo hacer para que la gracia de Jesús obre en nosotros? Esa es una muy buena pregunta. En las definiciones o etimologías hay unas cuantas palabras que dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y eso lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. La expresión ceñir los lomos se usaba para indicarle a alguien que debía estar preparado para la acción. O sea, ¿qué podemos entender aquí, amados? Que cuando se nos decía a nosotros, y eso por lo menos en algún momento dado nos decían que nos apretáramos la correa en la cintura, porque teníamos que hacer ciertos trabajos, o teníamos que endechar. Que ponga esto. Gracias. Permiso. Esto es. Habla aquí. Ahí, espérate. Que habla aquí. Dice: en toda vuestra manera de vivir. Esto significa en todos los aspectos de la vida, en lo físico, espiritual o social y lo civil. Destinando desde antes de la fundación del mundo. Podemos hablar de la predestinación eterna de Jesús como el Cordero de Dios, sin mancha, que quita el pecado del mundo. En el inciso A, ser entendido, sobrio y obediente. Gloria a Jesús. Esta exhortación del apóstol Pedro a los cristianos, que en este caso también nos los aplicamos nosotros, de la dispersión, empieza con la expresión idiomática: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, que ya aquí estamos yendo más profundo. Así decían los del cercano oriente cuando querían que alguien se preparara para hacer algo. En este caso, ya sea un trabajo o alguna cosa que se les pidiese en el momento.
En algunos lugares de nuestra América, como hoy día, se oye el dicho, amárrate los pantalones, o sea, apriétate la correa. Con esta expresión, Pedro quería advertir a sus lectores que el tema que empezaba a tratar no solo era de gran importancia, sino también de extrema urgencia. Y esto significa que también que hablar de la santificación y específicamente esforzándose en alcanzarla no es una cosa fácil. Ahora bien, el Espíritu Santo realiza en el creyente sobre la base de la palabra de Dios. También exhorta a que los creyentes a que sean sobrios, o sea, que tienen que tener buen juicio. Gloria a Jesús. Y que ejerzan el dominio propio en su manera de proceder. O sea, que si una vez que nosotros venimos a Cristo y somos lavados y transformados por la fe y por la palabra del Señor, se supone que nosotros lo que teníamos de la vieja criatura se haya ido. Y se supone que por alguna razón, si usted se incomoda o se molestó, no salga del mismo modo que tenía por costumbre en salir y abrir la boca y decir 4 cosas sin medir palabras. Porque ya, acuérdese que somos una nueva criatura. Porque en ese caso eso era lo que existía con la vieja criatura. Aquellas personas, al igual que yo, pues una vez no le servíamos a Cristo, vivíamos de una manera totalmente diferente a la que se supone que vivamos hoy día, cuando venimos a los pies de Cristo. Dice que también exhorta a los creyentes a que sean sobrios. Exacto. La sobriedad es algo que el cristiano adquiere en la medida en que pueda esperar por completo en la gracia de Jesucristo para llenar su corazón de paz. La virtud mencionada en el párrafo anterior, el entendimiento, la sobriedad y la paz son elementos de suprema importancia cuando se habla del proceso de santificación y de la vida en santidad en Cristo. Gloria a Dios. Bendecido tu nombre para siempre, Jesús. Dice que la sobriedad es un estado que se alcanza en la madurez, la comprensión y sobre todo el dominio propio para no ceder a los impulsos de la carne. Como bien había dicho, o sea, cuando nosotros estamos viviendo fuera de la voluntad del Señor y que no tenemos a Cristo en nuestros corazones, podemos vivir de un modo totalmente equivocado a cuando usted viene a los pies de Cristo, que usted se supone que debe que ser transformado por la sangre preciosa de Jesús. De lo contrario, yo debo entender que si no es así, debería entonces volver y convertirse nuevamente. La paz es una actitud necesaria para escuchar tranquilamente el consejo divino y aplicarlo a la vida diaria. En el verso 14, el escritor lleva a los creyentes un paso adelante cuando habla de comportarse como hijos obedientes. Aquí el apóstol Pedro está haciendo énfasis también a la obediencia, porque cuando se nos corrige, gloria al Señor, no podemos ver la situación como que se nos está llamando la atención a base de regaño, sino más bien que se nos está tratando de llevar de la mano para que podamos ser obedientes y poder seguir trabajando como el Señor quiere. Porque acuérdese que no nos ceñimos nosotros, nos ciñe el Señor. Y ahí es donde aplicamos también que debemos que ajustarnos bien la correa, porque cuando se nos exhorta
y tal vez en mi caso yo lo puedo ver, hablo de mí, no puedo hablar de otra persona. Si en mi caso se me está exhortando y se me están diciendo unas directrices, yo no lo puedo ver como que se me está llamando la atención, amado. Porque si lo vemos de esa manera, entonces resulta ser que entonces seguimos con lo de la vieja criatura. Y en muchas de las ocasiones, Pedro, podemos ver cómo en este estudio él hace énfasis e hincapié porque entendía que en todos estos lugares iban a haber personas con diferentes modos de pensar, que es lo mismo que sucede hoy día en nuestra iglesia, con la sociedad, que somos personas que pensamos de diferentes formas o maneras y tomamos las cosas de acuerdo a lo que podemos pensar, sin tomar en cuenta que se nos está exhortando de manera positiva. Gloria a Jesús. Recordemos que en la lección anterior él dejó establecida la necesidad de renacer para ser salvo o convertirse en hijos de Dios. Ahora insiste en la urgencia de obedecer la enseñanza de la palabra para no conformarse a los deseos de que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Que es lo mismo que sucede hoy día, amado, que nosotros, el pastor nos insiste en la urgencia de obedecer la enseñanza de la palabra, pero no nos podemos conformar a los deseos que antes teníamos estando ignorantes, porque volvemos a lo mismo. Cuando no estábamos en los caminos del Señor, pensábamos y hablábamos sin medir palabras y pensábamos sin medir consecuencias. Pero una vez venimos a los pies de Cristo, ya se supone que tenemos que ser sobrios, tenemos que tener paz para con nosotros mismos y para con los que nos rodean, y que cuando hablemos con firmeza, pero hablemos con amor. Se nota claramente que está hablando a los gentiles, los cuales no tenían una norma de vida según la voluntad de Dios, sino que vivían según las costumbres paganas. Gloria al Señor. Bien. En este caso, bendito Jesús, las regiones que componían lo que era Ponto, Bitinia, Galacia, Capadocia y Asia eran los lugares donde aparte de Pablo, Pedro también tuvo que visitar esas iglesias llevándole el mensaje a estas personas que fueron perseguidas, y ellos seguían caminando y llegaron a esta zona. Ahora, claro está, luego de esto fue en la antigüedad, en el tiempo de Cristo, y en su momento dado, si vemos que entonces, gloria a Jesús, Asia seguía del mismo modo, gracias. Estaba Asia, gloria a Dios, lo que era Galacia se convirtió en lo que es Turquía hoy día. Capadocia se convirtió en lo que es Asia Menor. Gloria a Jesús. Y Ponto se quedó igual. Pero básicamente toda esa zona era parte del viaje que tuvo o que hizo el apóstol Pedro, llevando el evangelio y llevando este mensaje a las almas. Porque, claro está, habían personas que le servían al Señor, pero no dejaba de ser cierto que habían personas o que se habían apartado por la razón que sea,
y de igual manera necesitaban escuchar la palabra del Señor. En el inciso B dice reconocer la santidad de Dios y conducirnos como temor a Él. Aquí dice que el llamamiento que Dios nos hizo a todos por medio del Evangelio para salir de las tinieblas a la su luz admirable, un asunto de primordial importancia es entender que el que nos llamó es santo. O sea, y la santidad de Dios no significa que Él haya sido santificado como lo somos nosotros. O sea, ya Dios es santo y eso es indiscutible. Y el Señor Jesucristo de igual manera, porque ellos son uno solo. Porque el que ve al Hijo ve al Padre y el que ve al Padre ve al Hijo. Ahora, en el caso de nosotros, como éramos pecadores, por tanto, Dios tuvo que hacer un sacrificio e enviar a su Hijo para que éste a su vez, entonces, derramase su sangre preciosa. ¿Y por qué sigo enfatizando, amado? Porque tenemos que ser claros y entender esto de una vez por todas. Jesucristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y para lavarnos en su sangre maravillosa y sernos copartícipes con Jesús en la gloria venidera. Ahora, la santidad de Dios no significa que Él haya sido santificado como lo somos nosotros. Él es santo por naturaleza. Dios es santo porque es perfecto, justo, bondadoso, fiel y verdadero. Y esas son características, hermanos, que solo Él las tiene. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para seguir perfeccionándonos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estos atributos morales del Padre los tiene también el Hijo en toda la plenitud. Si el Dios a quien queremos dirigirnos en oración y a quien queremos servir es santo, es indispensable que nosotros seamos santos también. Por eso manda el apóstol, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Volvemos y enfatizamos, cuando dice nuestra manera de vivir, es que lo que antes hacíamos, se supone que ahora, en este tiempo, no lo sigamos haciendo, porque el modo que nosotros teníamos de vivir antes, que no pensábamos en cómo íbamos a reaccionar, no pensábamos cómo íbamos a expresarnos, cómo nos íbamos a comunicar con las otras personas, gloria a Jesús, es totalmente diferente a cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque primero nos llena de paz, nos llena de gozo, y no solo eso, que entonces la paz que recibimos del Señor, el mundo no la puede dar, no importando lo que nos ofrezca, esa paz es incondicional de parte del Señor. Para reforzar su argumento, Pedro cita textualmente las palabras del Pentateuco que exaltan la santidad de su pueblo como elemento de unión entre Dios y su pueblo. Sed santos porque yo soy santo. Y eso lo dice en Levítico, en Primera de Pedro 16, Levítico 11, 44 y 45 y el capítulo 19 y el verso 2. Ahora, permiso. Nuestro Padre no era Dios, solo podíamos ser considerados como criaturas de Dios. No obstante, por la obra divina de la regeneración, venimos a ser hechos hijos de Dios por aceptar a Jesucristo. Y eso lo dice Juan, el libro de Juan, el capítulo 1 y el verso 2. Pero no podemos invocar por Padre a Dios a menos que nuestra vida refleje la luz de su santidad y produzca
los frutos del Espíritu. La comunión con un Dios santo solo puede darse cuando el creyente también vive en santidad. Ahora, la razón principal de este requisito es que Dios, sin acepción de persona, juzga la obra de cada uno. Solo el Hijo ha estado en perfecta comunión con el Padre. Gloria a Dios, porque es tan santo como Él mismo. Aparte de Jesús, nadie ha visto al Padre. O sea, si nosotros quisiéramos decir que hemos visto a Dios, es algo imposible, porque no hay nadie que lo haya visto, nada más que los que lo vieron, como en el caso de Adán, de Abraham, de Moisés, Elías, Isaías y el mismo Daniel. Y otros que solo lograron verlo parcialmente, o sea, que tampoco tuvieron la dicha de verlo cara a cara. O sea, y entonces, por esa razón, es que hizo necesaria la venida de Jesús, para que la gente que lo conociera, o sea, aquellos que anduvieron con Jesús, vieron a Jesús que estaba caminando entre ellos, pudieran ver al Padre, o sea, en este caso a Dios, en Él. Y entonces el mismo Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, que si vemos a Jesús es ver a Dios. Eso es como decir, el que me vio a mí, pues ve a mi papá. Eso es un poco, una metáfora. Gracias, amada. Es una metáfora, porque de los que me conocen, de cuando yo era niño, adolescente, me conocían, pero también conocían a mi papá. Por tanto, así pasaba en este caso. Todos nosotros que no hemos tenido la oportunidad de poder decir que hemos visto a Jesús, pero los que estuvieron cerca de Él, todo ese pueblo, toda esa muchedumbre que lo perseguía, que pudieron verlo y escucharlo, era como hablar con el mismo Dios. Ahora, pero para ver a Jesús también es necesario el mismo grado de santidad. O sea, que si nosotros queremos ver a Jesús, tenemos que tener un grado de santidad para poder lograr esa meta. Por eso se dice seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, que si usted no tiene paz con su vecino, con su familia, con sus compañeros de trabajo, de estudio, de carrera, mi hermano, lamentablemente, como dice nuestro pastor, Nicolás, no te vista que no va. Pastor, perdone que le robé su frase. Ahora, esto de seguir la paz y la santidad es dicho por Pedro con una fuerte exhortación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ya, gloria a Jesús, había hablado de ser santo en toda vuestra manera de vivir, refiriéndose a la profundidad de la santidad cristiana. Ahora habla de la perseverancia en ella. O sea, que no solo Pedro está haciendo énfasis en esto, sino que debemos, gloria a Jesús, ser perseverantes en este punto. No podemos dejarnos de caer, amados. En la parte número 2 dice que hacen, gloria, que hacen en nosotros el Cordero, que hace en nosotros el Cordero que murió y resucitó. Las definiciones: fuiste rescatado. Lo que se tiene en mente al mencionar la palabra rescate, lutrón,
entiendo que eso es en hebreo, del verbo lutro, es el precio que se paga o se pagaba por una cosa o por un esclavo. Vana manera de vivir. Esto se refiere a la vida sin sentido ni valor que el pecador vive lejos de Dios. Recibisteis de vuestros padres. El individuo recibe de sus padres pecadores la costumbre y vicios del mundo. En el inciso A dice, nos rescata del pecado con su sangre preciosa. Permiso. Perdón. Cuando se habla de la metáfora de un rescate o una paga de rescate o lutrón, es una figura muy apropiada para ilustrar el acto salvador de Jesús. O sea, que aquí podemos ver que entonces Jesús mismo se dio así y pagó el precio en la cruz del Calvario. O sea, pagó un precio que, mi hermano, no hay forma cómo pagar ese precio para atrás. No hay forma cómo responder. Dice que el rescate era el oro o la plata que la persona redentora le pagaba al amo de un esclavo para que éste fuese liberado de la esclavitud. Entonces, Jesús no nos rescató con oro ni plata, sino que entregó su vida como una ofrenda de suficiente valor para pagar el precio de la salvación nuestra. O sea, que lo mismo que hizo en aquel entonces, entregando su vida y perdonando a toda la humanidad de aquel entonces, todavía ese precio se sigue pagando hoy día. Porque bajo esa gracia que nos dio, gloria a Jesús, que nosotros vivimos, fue que por esa gracia fue que el Señor nos rescató y nos libertó y pagó un precio, que lo pagó hace 2000 o el tiempo que haya sido de aquel entonces a hoy. Pero todavía esa gracia y esa sangre sigue fluyendo para que nosotros y todo aquel que escucha este mensaje tenga la salvación. Porque tanto para usted que me escucha y para usted que me está viendo y para mí mismo, podemos dar gracias a Dios que Él hizo ese sacrificio y hoy por hoy podemos darle gracias a Dios que nos limpió y nos redimió. Lo que a veces no nos ocurre preguntar es, ¿a quién hubo que pagarle ese rescate? ¿A quién realmente Jesús le pagó ese rescate? Algunos responden sin base bíblica ni razón lógica, que el que demandaba el rescate para dejar libre al ser humano era el mismo diablo. El Señor lo reprenda. Pero eso no puede ser verdad, porque se debe atribuir a Satanás el derecho de ser el dueño y poseedor del hombre solo porque fue quien corrompió la vida humana. Estas son preguntas. Ni el pecador, ni Cristo, ni Dios le deben nada a ese impostor. O sea, aquí no importa lo que el enemigo de las almas te susurre al oído o te diga, ni Cristo ni el Señor le deben nada a Él. Al contrario, el enemigo de las almas es quien le debe lo que tiene al mismo Dios. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahora, tampoco se puede decir que Él exija el pago de un rescate para liberar al hombre. Era Dios porque Él no ha secuestrado ni aprisionado a nadie. La humanidad ha sido esclavizada por el pecado. O sea, que desde un principio que Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, ya ahí entró el pecado. Por tanto, desde ese comienzo es que el pecado ha seguido arrastrándose y ha seguido caminando, y hoy día todavía ese pecado sigue fluyendo, pero ese pecado es
consumido con la sangre preciosa. Porque si usted le entrega su vida a Cristo, gloria a Jesús, y usted lo acepta de corazón, yo le garantizo que usted va a ser una nueva criatura y que va a ver las cosas de otro punto de vista. Lo que sí entendemos por la Escritura es que el hombre ofendió y defraudó a Dios. Y eso lo vimos, volvemos para atrás, desde Adán y Eva. Porque lo tenían todo y estaban bien cómodos. Pero lamentablemente la serpiente engañó a Eva y así sucesivamente. Y a la hora de la verdad, cuando echamos la culpa, no sabemos ni quién realmente tiene la culpa. Y a fin de cuentas yo diría que yo tengo la culpa por no haber hecho lo que Dios quería que yo hiciera. Gloria a Jesús. Eso soy yo. La Biblia dice que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Sabemos que también que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, pero no es por la persona, sino por el pecado que éste está cometiendo. La única manera de aplacar temporalmente la ira de Dios fue el su ofrecimiento del sacrificio de animales de aquel entonces, porque ya a esta altura, a este tiempo, eso ya pasó. Porque como entramos en la gracia, gracias amada, como entramos en la gracia y en su divina misericordia, Dios derramó la sangre para ese sacrificio que fue totalmente inmolado. Fue el mayor sacrificio que se pudo haber hecho en la historia. Ahora, esto llegó el momento en que eso ya no agradó a Dios. Por eso Dios envió al Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que el rescate de Cristo debe ser considerado más como una ofrenda que como un pago. Porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y esa ofrenda perfecta fue lo único que santificó la ira divina contra el pecado que habíamos recibido de nuestros padres. Pues acuérdense que esto es como algo hereditario, que mientras se nos instruye en nuestras casas de ciertas cosas y entonces aprendemos lo malo, porque lamentablemente lo bueno pues a veces se nos va de la mente y siempre estamos haciendo lo malo y lamentablemente seguimos como con un círculo vicioso y cuando venimos a abrir los ojos hemos estado embarrados en el pecado que no nos hemos dado cuenta, amados. Ahora, pero el Espíritu Santo nos dio libertad y nos hizo aptos para ser santificados. En el inciso B, gloria a Dios. Nos imparte fe, esperanza por su resurrección. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Jesús no solo es el Cordero inmolado de Dios sin mancha ni contaminación. Perdón. Que con su propia vida rescató al pecador. O sea, lo rescató a usted y me rescató a mí. Él es también el autor y consumador de la fe. O sea, que por la fe que él tuvo, que fue la misma que nos impartió a nosotros y le impartió a los discípulos, por esa misma fe, por esa misma confianza, es que podemos ir al Padre. Y Pedro declara que es mediante nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos creer en Dios. De lo contrario, no podemos hacer nada. Ya Jesús había explicado esto cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Gloria al Señor. Esto significa que el ser humano necesita una vía de acceso a Dios, un puente que le ayude a pasar de su mundo de pecado en incredulidad al de la gracia y la salvación. Este medio de acercamiento a Jesús
Su encarnación y su relación con los hombres hacen posible que los creyentes vayamos a Él. O sea, que cuando volvemos a lo mismo, cuando usted acepta a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador y deja que Él entre a su vida y a su corazón, yo le garantizo que por medio de eso usted va a poder comunicarse con el Padre Celestial. No necesitamos otro mediador u otra mediadora, porque hay quien pone a una mujer como mediadora. En el caso de los católicos, pues siempre ponen el mediador de la mujer como símbolo de que es la persona que nos conecta con Dios, cuando realmente eso no es. Gloria a Jesús. Ahora bien, este medio de acercamiento es Jesús. Su encarnación y su relación con los hombres hacen posible que los creyentes vayamos a Él. Y por medio de su obra sacerdotal de intercesión podamos llegar al Padre. No necesitamos otro mediador. Bien, porque hay uno solo, Dios, y un solo mediador entre Dios y el hombre que se llama Jesucristo. Jesucristo hombre. Ahora, en nuestra esperanza está basada en su resurrección, en la resurrección de Cristo. Según el apóstol Pedro, igual que los demás escritores del Nuevo Testamento, se puede hablar de fe y esperanza porque hubo alguien que venció el poder del pecado y la muerte. Si Jesús no se hubiese levantado victorioso de la tumba, no sería mucho mejor que Moisés, Elías, Jeremías y todos los otros profetas que hubieron en ese entonces. Bien, entonces, los humanistas y todos los incrédulos se refieren a Jesús como un gran maestro o un gran profeta. Lo que debemos decirle es que nadie más que Él prometió y cumplió su triunfo total de levantarse con poder y gloria. Nadie más ascendió al cielo para estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. O sea, que no importa tampoco quién venga a venderle cuentos baratos, la palabra no se equivoca, porque Él en un momento dado dijo que Él daba su vida y que Él la volvía a tomar. Gloria al Señor. Santo es tu nombre para siempre, Padre. En la parte número 3. Ay, me pasé. Santo tu nombre. Lo que se espera que hagan los rescatados y santificados. En el inciso A. Amar entrañablemente a los hermanos. En esto el apóstol es consistente con lo que enseñó Jesús al referirse al gran mandamiento de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu Dios, a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora bien, ¿cómo podremos amar a Dios a quien no hemos visto? Esa es una muy buena pregunta. Si no podemos amar a nuestros semejantes, que los estamos viendo y que viven con nosotros, ¿cómo podemos decir lo contrario? Pedro sabía que si el cristiano purifica su alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, necesariamente tendrá que demostrar por medio de su amor fraternal, no fingido. O sea, que no puede ser este tipo de persona que es, perdónenme la expresión, un tanto hipócrita. Que hoy te digo que te amo y mañana como que te rechazo. Amar entrañablemente de corazón puro es una de las evidencias de la obra profunda que Dios realiza en el creyente. Lo que Pedro tiene en mente aquí es que el fruto del Espíritu que se manifiesta
en actos que trascienden al deber y los compromisos. El amor entrañable se ofrece y se da a personas de quienes no esperamos nada. A veces se tiene que amar al que más ha ofendido, siguiendo el precepto del maestro que dijo: amad a vuestros enemigos. Esto es imposible para los que viven de acuerdo con la lógica humana. Solo se puede amar a los que no hacen mal cuando estamos en Cristo. Para amar entrañablemente de corazón puro es necesario ser renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ahora, el verdadero amor no es el producto de los instintos e impulsos de la carne, es la expresión real, práctica de la obra interna del Espíritu Santo en el ser humano. En el inciso B, vivir la palabra de Dios que permanece para siempre. Pedro indica al final del verso 23 que la palabra de Dios que vive y permanece para siempre es el factor divino eficaz que hace posible nuestro renacimiento. En Cristo, sin ese acto maravilloso, la vida humana es ilusoria y pasajera. Sin Cristo todo es vano y falso. Por eso el apóstol recurre a la metáfora que decía Isaías de la hierba y la flor de la hierba. Esta ilustración nos enseña que nadie debe gloriarse en su fuerza natural, su inteligencia humana, ni en sus recursos materiales. Cuando más enaltecen los que no conocen al Señor, menos valor intrínseco tienen. Se cuenta de un hombre que caminaba con su pequeño hijo por sus trigales o por su sembradío. Ya cerca del tiempo de la cosecha, el niño le pregunta al padre: ¿no es verdad que las espigas altas perdóname? Sí, dice, papá, preguntó el pequeño, el niño, ¿no es verdad que las espigas altas y relucientes son mejores que las inclinadas que casi se están cayendo? El padre le contesta al hijo: no, hijo mío, le respondió sonriente el sabio granjero, las que tú ves erguidas y relucientes están así porque no pesan nada, no tienen grano, las llenas se ven doblegadas por el peso del trigo, las vanas... Gloria a Jesús. Espérate, que esto se me cerró. Las llenas se ven doblegadas por el peso del trigo, las vanas se ven altas, pero carecen de valor. Ahora, la obra santificadora del Espíritu Santo desarrolla valores incalculables en el interior del cristiano, igual que las espigas llenas que lucen doblegadas. Los cristianos santificados, sin hacer alarde de sus virtudes, tienen mucho que dar al Señor y a sus semejantes. Los que se humillan delante del Señor y se someten a su voluntad podrán parecer personas de escasos méritos y pocas importancias, pero son los únicos que sobreviven las crisis espirituales. Y según el apóstol Pedro, todo esto se puede cosechar solamente cuando se ha cultivado en el corazón la verdad sólida de la palabra de Dios. Y la belleza física desaparece con el correr de los años. Los recursos materiales pueden desaparecer de la noche a la mañana. Pero las riquezas espirituales, gloria a Dios, adquiridas en la palabra, permanecen para siempre. O sea que eso es algo que usted nunca lo va a perder. Ahora nos vamos al resumen. Gloria a Jesús. Y dice que mientras otros hacen más énfasis en los recursos fúnebres y la escenificación del Calvario, nosotros nos regocijamos en que Cristo murió, pero también resucitó. O sea, Él no se quedó enterrado allí. Gloria a Dios. Si por su muerte fuimos rescatados de nuestras vanas maneras de vivir,
por su resurrección, hemos alcanzado la victoria sobre el pecado. Por el poder de su muerte somos salvos, pero por la gracia de su resurrección somos justificados y santificados. Tanto nuestra redención como nuestra santificación son obras realizadas por el poder de Dios, no por esfuerzos humanos, así como la salvación no se logra por méritos de sacrificios humanos. La santificación tampoco se logra con solo abandonar los vicios y las costumbres pecaminosas. El elemento esencial de la gracia purificadora es la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El agente que purifica nuestra mente y nuestra norma para una vida santificada es la palabra del Señor, que está aquí escrita. Que vive y permanece para siempre. Por el otro lado, tiene que lucir en nosotros el poder de su resurrección, por el cual nos ha dado la victoria sobre el poder y la culpa del pecado. Bendecido sea tu nombre para siempre. Hasta aquí mi parte. Esperamos verlos nuevamente el jueves, porque vamos a estar en el servicio, Dios mediante. Va a ser el culto presencial. O sea, todos los que podamos llegar hasta el templo y para glorificar y alabar su nombre, vamos a estar allí haciendo actos de presencia. Hasta aquí mi parte. Espero que haya sido de bendición esta clase, tanto usted como para mi vida. Sin más, nos despedimos, hacemos la oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por la victoria obtenida en este día. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado y las que nos sigues dando, Padre amado. No importando, Señor, todo lo que el enemigo haga, tú siempre nos das la victoria, Padre. Sé tú bendiciendo a cada hermano, Señor, de manera especial, y sé tú trayendo sanidad, Señor, a los cuerpos afectados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.